Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, buenas noches. Vamos a adorar al Señor un momento con una canción que cantamos un domingo que es nueva. Su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sí, Señor, gracias. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Aleluya, Señor, nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es mayor, tu misericordia es infinita, mi Rey. Nuestro corazón se regocija hoy en poderte adorar, en poderte bendecir, venir delante de ti, delante de tu trono, despejar nuestra alma, entregar nuestras dolencias, pero sobre todo, Señor, tener comunión contigo, una relación fluida que nutre nuestra alma y que nos permite, oh Santo Señor, alimentarnos a través de tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, y como la tierra, prepárala para que sea nutrida por ti y que la semilla dé fruto de tu palabra. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido él me halló.
su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Tu gracia, tu misericordia, tu bondad nos ha librado de nuestra impiedad, de nuestra maldad. Gracias, Señor. Te bendecimos. Y una vez más pedimos que tú seas transformando nuestro corazón, rompiendo el duro suelo que se convierte a veces en nuestro corazón por las dificultades, por las ansiedades, por las tentaciones. Prepara nuestro corazón para adorarte y conocerte más.
su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela a Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da. Manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza mi alma pobre, ven háblame Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela a Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela a Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Aleluya, Señor. Tú eres Señor, tú eres Rey. Y una vez más te adoramos. Nuestros corazones necesitan ser transformados por ti y nuestras vidas maduradas y conformadas a tu gracia y a tu misericordia, mi Señor. Por eso es que te pedimos que nos muestres a Cristo a través de tu palabra, y que a través de tu palabra no solamente nos muestres a Cristo, sino nos hagas más como Cristo, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, aleluya, amén y amén. Bueno, de nuevo buenas noches, Eliezer David, Yurley. Buenas noches. Estamos transmitiendo en este culto de oración, orando, buscando la presencia del Señor, adorándole, y de acuerdo a su palabra, pues también ministrando al Señor o sirviéndolo a Él con nuestras vidas, para que a su vez seamos instrumentos de su gracia y de su misericordia. Gloria al Señor. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, vamos a ir al capítulo 16, al versículo 11 inicialmente, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo, Hechos 16, 11, inicialmente hasta el 15. Hechos 16, 11 al 15. ¿La tiene ahí, Yurley? Si quiere nos puede colaborar con la lectura. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente de Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Muy bien, muchas gracias. Esta es la historia de Pablo continuando su viaje con su equipo de plantación de iglesias, ministerial, misionero. Y dice que cuando llegaron a esta ciudad, a Filipos, una ciudad que después tendría una iglesia muy amada por Pablo, muy colaboradora en el Evangelio, colaboradora con Pablo, dice que cuando llegaron fueron un día de reposo fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Ya lo hemos visto varias veces durante Hechos de los Apóstoles, la dinámica de ellos y especialmente de Pablo. No se nos muestra así de Pedro, sí, al principio también se nos muestra de Pedro, era que como eran judíos, continuaban con la costumbre de ir a ciertas horas al templo judío. Lo interesante aquí, que ya lo habíamos resaltado hace unos 2 domingos atrás, que predicamos de este capítulo en un culto dominical, es que aquí ellos llegan y en el día en la hora de la oración no van a un templo judío. ¿Por qué iban a un templo judío? Porque querían dar testimonio primero a los judíos que Cristo había venido, había vivido perfectamente, había resucitado luego de morir por nuestros pecados, en nuestro reemplazo. Entonces ellos tenían que saber que ese era el Mesías. Y aquí llegan y no encuentran templo judío. Entonces llegan a la hora de la oración a hablar con las mujeres que se habían reunido. Entonces acá, de una forma muy interesante, en Filipos es donde realmente, al parecer, se establece una iglesia plantada en un lugar donde no había una sinagoga. Yo dije templo varias veces, no templo, sinagoga. El templo solamente estaba en Jerusalén. Sinagogas eran los que se establecían en las diferentes partes y Pablo llevaba las sinagogas allí a predicar. Aquí no había sinagoga judía. Entonces aquí sería la primera iglesia donde propiamente sin sinagoga se establece una iglesia cristiana. Lo interesante es que sí había gente que seguía el judaísmo, y eso se cree porque a la hora de la oración habló con las mujeres que se habían reunido. La dinámica de las mujeres en la vida antigua, igual que en la vida moderna, es muy importante para la vida de toda la sociedad. Antes tenían los roles más definidos, ahora por toda la modernidad los roles han tendido a igualarse en los trabajos y todo lo demás, pero siempre las mujeres han tendido el poder de la asociación. Recuerden ustedes que mujeres fueron las primeras que vieron a Jesucristo resucitado y lógicamente las primeras evangelistas en el sentido total de la palabra. No solo predicaron que Cristo vino, sino que también murió y que resucitó, porque fueron a avisar a los discípulos. Mujeres acompañaron el ministerio de Cristo incluso con sus bienes, de acuerdo a la Biblia. Mujeres hubo diaconisas, y del equipo ministerial de Pablo también, él las menciona en varias de sus cartas. Mujeres establecen en sus casas, junto con sus esposos, también la presencia del Señor, y mujeres se habían reunido a orar junto al río. ¿Por qué iban al río? Las mujeres antiguamente no tenían, como en algunas partes, yo no sabía que aquí en Colombia lo había, no sé si en Bucaramanga, como hay en Estados Unidos, hay lugares donde van a lavar, lavanderías con máquinas de lavadoras públicas. Bueno, pagas, pero por lo menos son abiertas al público. En ese entonces, como en la antigüedad, como en todo lugar, eran ríos para ir a lavar. Y allí se generaba una vida social especial. Y allí llega a predicar Pablo. Sentándonos, dice la Biblia, hablamos a las mujeres que se habían reunido, y entonces una llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. De hecho, la palabra Lidia, el nombre, era como decir norte de Santander, el gran departamento donde Cúcuta es la capital. Tiatira era la ciudad y Lidia era la provincia grande. Y yo digo norte de Santander porque soy de norte de Santander, pero estamos en Bucaramanga, ¿no? Como decir Santander y Bucaramanga. La región grande era Lidia y ella se llamaba como la región grande, y venía de una ciudad donde el comercio de telas
era muy importante. Y dice ahí que adoraba a Dios, entonces concluimos que era seguidora del Señor conforme al Antiguo Testamento. No había sinagoga, una vez más lo repetimos, pero a la hora de la oración estaban en el río. Y dice la Biblia, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una vez más vemos cómo Dios usa la oración, el deseo de conectarse con Dios que Él lo pone. Muchos lo hacen religiosamente en esa época, en nuestra época y en las épocas posteriores, solo adhiriéndose a una religión, la que sea. En ese tiempo la única religión de un solo Dios era la judía, pero muchos realmente Dios está tocando a través de esa práctica, no porque esa práctica les dé la salvación, sino porque les está abriendo el apetito por Él. Y como pasó con Cornelio, que Pedro tuvo que predicarle, aquí a Lidia, Pablo tuvo que predicarle, porque no era suficiente con ir a orar a la hora de la oración, conforme al rito judío que se hacía en las sinagogas y que aquí se estaba haciendo en un río. Pero estaban orando y estuvo atenta a lo que Pablo decía. Interesante es que dice que el Señor abrió el corazón de ella. La actitud de la oración es muy importante cuando Dios abre el corazón. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice ahí, nos obligó a quedarnos. ¿Se dan cuenta de la importancia, o nos damos cuenta de la importancia de las mujeres, no solo en la difusión del Evangelio, externamente, como le colaboraron a Jesús, sino internamente en su casa? Llevaron a Cristo a la casa. Y se cree, como lo veremos en nuestras casas cuando lo lean de nuevo, todo el capítulo, en el último versículo dice que cuando se despidieron, allí en esa casa quedó establecido la iglesia. Como ella era la dueña de la casa, hay un proverbio judío que decía que el hombre era el rey, pero la mujer era la reina, que él gobernaba afuera, pero en la casa no podía decir nada, la casa mandaba a ella. El hogar no podría abrirse si realmente la mujer no lo aceptaba, y ella llevó a su hogar el Evangelio, llevó a los apóstoles. ¿Qué tal si oramos? Le voy a pedir a Yurle que oremos por las mujeres precisamente, para que abran su corazón por la gracia del Señor. Son ellas las que deben creer, Dios les manda que se arrepientan y crean, pero también al mismo tiempo es Dios el que abre el corazón, porque el corazón de la mujer tiene una sensibilidad especial con la cual la diseñó Dios, y solo Dios, que la diseñó, sabe cómo debe abrir ese corazón, a través de la obra del Espíritu Santo, y cada mujer en particular en su situación. El mes pasado celebramos el Día de la Madre, ¿no? Y se recordaba mucho a la mujer, especialmente en su hogar como madre. Este mes celebramos el Día del Padre, pero antes de que llegue, vamos a orar por las madres, y especialmente en este tiempo que están siendo tan maltratadas, menospreciadas, por las mujeres en general, sean madres o no, solteras, casadas, que Dios las use, empresarias como lo era Lidia, amas de casa, como también seguramente lo tenía que ser ella, pero también la mayoría lo eran en esa época, igual que hoy en día. El rol que maneje, de todas formas, Dios abra el corazón de las mujeres, y ahorita oramos por los hombres, pero especialmente por las mujeres en esta época. A mí nos dirige en oración. Amado Rey Celestial, en esta noche, Papito Dios, queremos poner en tus manos, o ponernos, Señor, en tus manos todas las mujeres, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, qué actividad, Señor, realiza cada mujer. La pongo, Señor, en tus manos, porque es el lugar más seguro, mi Rey, en el que podemos estar. Quizás a veces, Señor, como mujeres queremos buscar muchas cosas en el mundo, en los hombres, en las personas, y olvidamos, mi Rey amado, que solamente de ti, Señor, viene lo verdadero y lo puro, que tú eres real y que eres grande, y que eres el único que puede fortalecer nuestras vidas, que puede llenarnos de tu gracia, de tu presencia, y llenar el vacío, Señor, que haya en cada uno, Señor, de las mujeres en su corazón. Tú llenas su necesidad, mi Rey, sea cual sea, Padre amado, tú cuida de nosotras. Te pido, mi Rey amado, que seas tú, Señor, enviando un escudo, Señor, protector a toda mujer, mi Rey, que en este tiempo, Señor, de cuarentena,
Guárdala, mi Rey, dale fortaleza, dale paciencia, Señor, o darnos paciencias. Y enséñanos a ser las mujeres, Señor, que tú deseas que nosotros seamos. Obedientes a ti, mi Rey. Pacientes y que seamos instrumentos, mi Rey, para dar testimonio de tu presencia. Así como Lidia, mi Rey, te pido hoy que abras nuestro corazón. Que aunque muchas estemos en la iglesia y te conozcamos, mi Rey, a veces de pronto lo hacemos solamente de labios para afuera, pero que realmente haya, Señor, un cambio, una transformación en nuestro corazón y en todas las mujeres, mi Rey. Te pido que seas tú, Señor, dándole a cada una de nosotras, mi Rey, esa fortaleza y esa seguridad de que en ti podemos, Padre amado, que en ti podemos cambiar y que en ti podemos, Señor, realizar muchas cosas, porque eres tú, Señor, quien nos da la fuerza. Eres tú, Papito Dios, que nos levanta cada mañana y que nos permite respirar y encontrarnos con nuestros seres queridos. Y hoy te damos gracias por ello, Papito Dios. Gracias por hacernos mujeres. Gracias, Papito Dios, porque somos vasos frágiles, mi Rey, pero en ti, Señor, tenemos una gran fortaleza. Papito Dios, te pido que seas tú bendiciendo a cada mujer, Señor, que nos está viendo, Señor, por internet, que nos verán más adelante. Y todas las mujeres aún que no nos vean, mi Rey, sé tú fortaleciendo sus vidas y sé tú llenándonos cada día más de ti. Que cada día, Señor, nuestro corazón anhele buscarte, Señor amado, así como Lidia buscaba, mi Rey, su corazón se abrió para adorarte en espíritu y en verdad. Así queremos adorarte a ti, mi Rey, en espíritu y en verdad. Y regocijarnos, Papito Dios, de que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Y recordarnos todos los días que solamente en ti, Señor, podemos encontrar el verdadero amor y que solamente en ti, Señor, encontramos las fuerzas que necesitamos para poder pasar todas circunstancias, Señor, que se nos presente a diario. Gracias, mi Rey. Gracias, Papito Dios, por tus bendiciones. Gracias por tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas como mujeres. Gracias, Papito Dios, porque eres tú quien nos da las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer, ya sea en el trabajo, en oficina o en la casa, mi Rey. Sea cual sea el trabajo de cada mujer, Señor, eres tú, Señor, y eres tú quien nos ha capacitado, mi Rey, para ello. Y queremos responder y ser obedientes y fieles, Señor, a lo que tú nos has entregado. Gracias, Papito Dios, a ti sea el poder, el honor, la gloria, la honra. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Gracias, Julia. El apóstol no hizo una excepción por la situación. Dice ahí que ella estuvo atenta a lo que Pablo decía. Siempre Pablo predicaba esencialmente lo mismo. En algún momento dijo que en una de sus cartas que él predicaba a Cristo y a este crucificado. La palabra de Dios se puede aplicar a cada género, a cada estrato social, a cada vida en particular de acuerdo a la condición, pero en esencia el Evangelio es el mismo, no cambia. Entonces, luego de hablarle a ella y de que ella abriera su corazón y abriera su vida, vemos como dice el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Y volvemos a resaltar que otra vez era la oración, el tiempo de oración. Fueron a buscar a quienes estaban orando en el tiempo de la oración, pero ahora iban seguramente con Lidia y con otros más que ya conocían a orar, y ahora no solamente a acompañar a judíos, sino a orar como cristianos y a predicar el Evangelio en ese entorno de oración de ese tiempo. Y ahora es en el camino que se les aparece otra mujer, y esta mujer era explotada por el amo con un espíritu de adivinación. Es la única parte en todo el Nuevo Testamento donde se habla de un espíritu de algo. Para quienes tendemos a decir que el espíritu de esto, el espíritu de aquello, hablando de los demonios y demás, solo en esta ocasión en la Biblia se habla de un espíritu de algo. El resto de ocasiones es espíritu de oración, en el Antiguo Testamento, espíritu de alegría, hablando del estado de ánimo. Pero aquí es donde se habla de un ser espiritual que tiene una característica específica, que es pecaminosa en la vida de una persona y le daba ganancia. De hecho, cuando leía ese texto hace unos domingos atrás, estudiando para la predicación que se llamó Pero a Medianoche,
el espíritu era espíritu de pitonisa o de pitón. Por eso se le decían pitonisas a las mujeres y a los hombres, pero sobre todo a las mujeres. A los hombres serían pitonizos, que practicaban la brujería. Y lo que hacían era adivinar por un dios pagano en la antigüedad, que era el que se decía que tenía esa característica. Entonces siguieron esta mujer, por el impulso de ese espíritu de adivinación, siguió a Pablo. Y qué curioso que lo siguió, dice el versículo 17, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, versículo 18 del capítulo 16 de Hechos. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí se agolpó un grupo de gente y después los azotaron y los echaron a la cárcel y los guardaron, dice la Biblia, en la parte más profunda. Les aseguraron el pie al cepo. Pero si nos damos cuenta, Pablo no se alegró porque había una promotora publicitaria inspirada por un espíritu de adivinación, pero al fin y al cabo le estaba haciendo publicidad diciendo: estos son los hombres de Dios, escúchenlos. Pablo se indignó porque nosotros no necesitamos mecanismos mundanos para extender el evangelio. Necesitamos hacer la obra de Dios a la manera de Dios y bajo el poder de Dios, del Espíritu Santo. No nos interesa que alguien que no es verdaderamente creyente predique el evangelio. Claro, si lo predica bien, así no sea verdaderamente creyente, en el sentido de bien de contenido, de información, pues Dios en su misericordia utilizará esa información sobre alguien para convertirlo. Pero realmente lo que quiere el Señor es utilizar personas para ganar personas para el reino de muchas personas que Él está estableciendo, de toda tribu, lengua, raza, nación, género y de todas las épocas. Son las personas que Dios usa para ganar personas. De hecho, Dios se hizo una persona en Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Se hizo un ser humano para salvar seres humanos. Entonces, no le interesa que sea un espíritu de adivinación el que le está haciendo promoción, así use un ser humano, porque eso es algo que va en contra de lo que Dios dice en su palabra que debemos hacer. Porque Dios reprende desde el Antiguo Testamento, en Levítico, si no recuerdo mal es el capítulo 18, donde se dice abiertamente que aborrece la adivinación, que eso es abominación para Dios, las prácticas de brujería, hechicería, agoreros, sortílegos y todo lo demás. ¿Por qué? Si la gente lo que quiere es conocer de su vida, uno diría: pero no tiene nada de malo. O los seres humanos dirían. La respuesta es: porque nos desvían de Él, de Dios, nos distraen de una forma tal que nos hacen cada vez más resistentes al Dios de la Biblia y al Evangelio. Por eso personas que profundizan mucho en la brujería, hemos conocido, ¿cierto, mami? Muchas veces practicando muchas de estas artes ocultas, que hoy en día no son tan ocultas, se vuelven cada vez más insensibles porque encuentran en un ser fuera de lo normal o de lo natural, distinto a Dios, la posibilidad de seguridad para su vida, de dirección, de guía, de orientación, de sentido, de propósito, limitadamente, pero lo encuentran. Entonces abandonan el venir a Dios. Y esos seres espirituales que les hablan a través de personas, y otra vez, una mujer, porque las mujeres son excelentes para comunicar, Dios las diseñó de una forma que tengan sensibilidad. Entonces, usando en este caso una mujer, malversando las capacidades que Dios le ha dado, transmitiendo cierta información a las personas, entonces usando eso, en vez de darles mayor orientación, lo que hacen es perderlos más, desviarlos más, y cada vez hacerlos más esclavos del infierno. Entonces, el problema aquí con el hombre que estaba dueño de ella no era tanto de que ella
hubiera dicho eso de Pablo, de que Pablo se hubiera indignado, sino que lo que hizo Pablo fue... Sí, ponga el micrófono para que lo escuchen. Le quitó el negocio, le tumbó el negocio bien tumbado. Y es tremendo porque alguien dijo alguna vez, si es el mismo diablo, hace muchos años, lo vi por televisión, el que viene a ayudarnos para salvar la economía y mejorar el mundo, pues al diablo le escucharemos y le haremos caso. Entonces a las personas no les preocupa si es el mismo diablo el que les está dando el dinero, no les preocupa el método, solo les preocupa el fin. Y en la Biblia, delante de Dios, no solamente el fin es bueno, debe ser bueno, sino también los medios. Y ahí se armó, y empezaron a perseguirlos, los denunciaron como ir en contra de su cultura, muy importante. Yo voy a decir algo que en estos días he estado pensando y que me preocupa. Por ejemplo, hoy en día se cuestiona mucho que vayamos a predicarles a culturas indígenas el Evangelio, a culturas autóctonas, porque le vamos a dañar sus costumbres, van a dejar tener sus cultos y van a dejar de tener sus culturas ancestrales, porque cuando cambian de adoración y dejan de adorar sus dioses y pasan al Dios de la Biblia, obviamente eso repercute en sus costumbres. Y eso es un sacrilegio contra las costumbres y todo lo demás. Pero me cuestiona el hecho de que el mundo, cuando tiene que imponer algo, no importa si va contra la cultura. En estos días, con respecto a algo de las leyes del gobierno, dijo, no importa, pero eso ya ahí no valen las costumbres ancestrales, queremos es colocar que ellos hagan esto, los indígenas. Ahí sí, cuando tienen que imponer algo para que funcione más la economía, para que seamos más ricos y tengamos más comodidades de este mundo, ahí sí no importa las costumbres ancestrales. Jugamos una doble cara en el mundo. Realmente el problema es que sencillamente queremos estar cómodos. Y el asunto es que recuerden, el Evangelio es arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesucristo, y esto que hacían ellos era un pecado. Hace 2 domingos o 3, cuando predicamos esto en el versículo 25, decíamos que otra vez aparecía la oración, pero a medianoche orando. ¿Se acuerda que iban a orar cuando le pasó lo de la muchacha? Y cuando le pasó lo de la muchacha, pues se le vino el dueño, y cuando se le vino el dueño le echó a los demás y los terminaron en la cárcel. Pues Pablo no paró el culto, o no dejó de orar. Alguien podría decirnos, yo iba a orar, a mí que me gustaba tanto orar. Si las buenas prácticas consisten en orar y leer la palabra, prácticas cristianas, y las mujeres de Dios, como en el caso de Lidia, son transformadas por Dios en medio de la oración, se convirtió y seguramente continuó en oración, tal vez iba con Pablo en ese momento, pues los hombres de Dios también deben saber orar. Hoy resaltamos las dos cosas, los dos géneros, mujeres y hombres. Muchas mujeres vimos acá, pero los hombres de Dios son hombres de oración. Pablo y Sila no se sentaron a pensar cómo hacemos, como si fuera estilo película. En ese tiempo no existían las películas que hoy tenemos, pero existían las historias heroicas de las diferentes culturas paganas, de paladines y de gente que eran héroes y todo lo demás. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo rompemos las cadenas? ¿Le pedimos a Dios que haga un milagro? Ellos se pusieron a orar. Y orando cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces hace unas semanas decíamos que en medio del aislamiento, y aquí estamos resaltando ahora a los hombres porque hace rato resaltamos a las mujeres, el mundo ve a los hombres que caminan con Cristo orando, cantando, y nos pesquen o nos vean como estamos ahorita, orando, leyendo la palabra y cantando al Señor. El hombre, el varón de Dios, el que, como Pablo dice, se portaos varonilmente, dice Pablo en un texto en el Nuevo Testamento de una iglesia, es aquel que renuncia a cualquier otra cosa con tal de tener comunión con Dios, y que reconoce su debilidad y viene a Dios en los momentos más duros, especialmente en momentos de aislamiento. En este caso era un aislamiento forzoso, y ora a Dios y canta a Dios y los demás los oyen.
¿De qué piensa, man? ¿Sí? Los oyen. Ahora el asunto es que Dios les contesta con un terremoto, les quita la... Usted lo va a leer después en su casa, cada uno vamos a orar porque este tiempo es más de oración que de palabra, pero por favor terminen de leer el capítulo y se darán cuenta que Dios les contesta, les abre, les suelta las cadenas, les abre las puertas y los presos no se vuelan. ¿Cómo sabemos que no se vuelan? Porque si antes la mujer estaban orando, escucharon la palabra y se convirtieron, ahora los hombres que ya eran creyentes estaban orando y cuando los escuchaban los otros, pues estaban también abriéndoles el corazón. Y precisamente el carcelero, otro hombre que pensó que se habían salido, se iba a suicidar porque pensaba que lo iban a matar a él por consecuencia de haber dejado de irse los presos, y resulta que todos estaban allí, todos estaban pasmados. Era más grande la impresión de ver a estos hombres orar y cantar a Dios que el mismo terremoto que Dios trajo para liberarlos. Fue un milagro, porque las paredes no se cayeron y nadie se murió, solo se abrieron las puertas y se soltaron los cepos o las cadenas. Entonces un hombre se convirtió y le dijo: no te mates, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y ahí fue la conversión del carcelero de Filipos, al que se le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y también toda la casa se convirtió. Mujeres convertidas al Señor en oración, y hombres que también, perdón por la caída del celular, y hombres que también orando al Señor, Dios los usa para convertir a más hombres y también llevando el Evangelio a su casa. Mujeres y hombres, ambos son responsables de llevar a sus casas el Evangelio, individualmente, cada uno cumpliendo su rol. Pero una vez más, hombres, oremos, cantemos. Voy a pedirle al Señor por las vidas de aquellos que lideran sus hogares, porque Dios nos ha llamado a hacerlo. Así no seamos perfectos y estemos muy lejos de ser todo lo que deberíamos ser, Dios nos quiere usar para la gloria de su nombre. Señor, mi esposa oró hace un momento por las mujeres y hoy te pido por los hombres que nos oyen, no solo por los que ya tienen esposa e hijos, sino por aún los que están solteros y por los que luego tendrán su hogar, y hasta por los que, solo tú lo sabes, nunca tendrán hogar propio, me refiero, esposa e hijos, pero sí están insertados en un hogar y están insertados en una sociedad y tienen una función como la tenía el carcelero en Filipos, y tienen un trabajo y una responsabilidad. Y si las mujeres son sensibles y esperan sentirse amadas por ti más que por los hombres somos necesitados de respeto y de saber que tenemos un sentido y un propósito por el cual luchamos, y eso solamente viene de ti a través del Evangelio y de sabernos insertados y siendo instrumentos de la extensión de tu reino. Cuánto necesitamos, Señor, sabernos útiles, sabernos diligentes, sabernos capaces, sabernos precursores, promotores, protectores, proveedores, sabernos y entendernos, oh Santo Señor, como instrumentos tuyos para sacar adelante nuestras vidas, y no solamente las nuestras, sino las de otros, nuestros hogares, especialmente cuando ya los estamos encabezando por tu gracia, nuestras casas. Y cuánto nos duele no tener para proveer, para proteger, cuánto nos duele sentirnos incapaces para poder guardar, y cuánto nos duele, oh Santo Señor, no ser capaces de cumplir todo lo que tú nos has mandado hacer. Tú conoces cada varón, tú conoces cada vida y conoces cada corazón. Pero Señor, quien está en ti no está limitado de recursos. Entre más débiles somos, más fuertes, porque más dependemos de tu gracia, y tu gracia es más poderosa que el más fuerte de los hombres. Lo más débil de Dios es más poderoso que lo más fuerte del más fuerte de los hombres. Lo más débil tuyo, Señor, que tú no tienes debilidad, es más grande que nuestra más tremenda debilidad y falencia. En tus manos podemos ser transformados, ser diligentes, ser
amorosos, ser protectores, ser proveedores. Abre puertas, abre oportunidades, que no nos quedemos lamentando ni deprimidos. No sé cuántos hombres en esta época están acongojados y a veces sus esposas no las entienden, así como a veces ellos no entienden a sus esposas en el diseño que tú nos has dado a cada uno para complementarnos. Y a veces ellos se sienten incomprendidos porque están frustrados al ver que no pueden cumplir con lo que tú los has diseñado en sus vidas. Es un trabajo en equipo, Señor, y a veces unos tenemos que cumplir el rol del otro temporalmente, provisionalmente, especialmente en estos tiempos difíciles como el que hemos pasado en estos meses en diferentes países, donde estamos recluidos y el trabajo es escaso y solamente a través de teletrabajo, cosas por el estilo, Señor. Pero recuérdanos que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en ti, que nos has dado propósito en Cristo, y que nuestra entrega, Señor, a ti siempre repercute en la mejoría y la entrega de nuestros familiares y de nuestras casas a Cristo, y que nuestro rendirnos, arrepentirnos y convertirnos al Salvador siempre, Señor, nos llevará a estar a la delantera, más allá que cualquiera que se haya ganado el mundo entero pero que haya perdido su alma porque no se ha convertido a Cristo, ni ha llevado el más grande tesoro a su casa, que es el Evangelio. Ayúdanos, oh Santo Señor, ayuda a cada varón, ayuda a cada hombre que se está formando. Si antes, como lo decía cuando compartí hace un momento, las epopeyas y los grandes hitos heroicos de las mitologías griegas, romanas, y de todo lo demás que Pablo cita en algún momento en Hechos de los Apóstoles, entretenía la mente de los varones que deben esforzarse y sacrificarse por sus hogares para distraerse con todo esto. Ahora también, Señor, hay muchas distracciones para los hombres. Estamos llamados a ser pioneros, a esforzarnos, y a veces en la adicción a los deportes, la adicción a la tecnología, la adicción a los juegos, la adicción a cantidades de cosas lícitas, Señor, que reemplazan ese espíritu sacrificial que debemos desarrollar por los nuestros, trabajando, sirviendo, orando, enseñando, nos han quitado bendición en medio de nuestros hogares. Pero queremos que tú transformes nuestros corazones, Señor, y que tú cambies las vidas, que tú les des propósitos a cada varón. Yo tengo 3 hijos, Señor, tú lo sabes. Y no hay cosa más grande que nosotros queramos para nuestros hijos, en este caso varones, y para nuestras hijas, las que las tengan, o los que las tengan, que ellos caminen contigo, y que puedan encontrar propósito en ti, que entiendan cómo los has diseñado, y que caminen de tu mano, y que cuando no puedan ejercer todo aquello para lo cual tú los has llamado en cada momento, en cada instante, entiendan que están de la mano contigo, que fuiste quien los diseñaste, y que restauren los hogares. Para nosotros es triste, Señor, saber que hay más maltrato entre esposos para con esposas, y que Santander y los Santanderes, y bueno, en Colombia en general, pero ciertas regiones específicas están siendo más afectadas con esta ola de violencia. Realmente esto no se acaba, aunque no está de más que se aumenten las penas, así como se ha hecho con los violadores en serie y todo lo demás, para aquellos hombres que maltratan a sus esposas y todo el asunto, pero realmente esto los asustará y los reprimirá de pronto un poco, pero lo que necesitan es Cristo en sus corazones. Necesitan arrepentirse y convertirse al varón de varones, porque era varón experimentado en quebranto y en dolores, y fue el más grande de todos los hombres, que se sacrificó por la más grande de todas las esposas, todo un pueblo entero, de todas las tribus, lenguas y naciones, de todas las razas, aunque imperfectos nosotros, la iglesia, los creyentes de todas las épocas, Él se sacrificó por nosotros. Qué gran amor, Señor. Ayúdanos, ayuda a las parejas, ayuda a los padres, ayuda a los hijos, ayúdanos, Señor, a criar. Es triste saber cómo en estos días otra noticia más de una pareja que mató a un hijo supuestamente maltratándolo. Señor, hay tanto dolor en las casas y en las familias. Convierte más familias en receptoras del Evangelio como la casa de Lidia. Convierte más familias en receptores del Evangelio como la casa del carcelero. Y llena las ciudades, Bucaramanga, Cúcuta,
las ciudades de Colombia, del mundo entero, como llenaste a Filipos de tu palabra. Si hubo un lugar donde Pablo sufrió persecución, fue en Filipos. Pero si hubo un lugar donde Pablo gozó de ver cómo tú cambiabas vidas y cambiabas familias y veía cómo el evangelio se extendía, fue en Filipos, Señor. Y hasta lo último de su ministerio, y mientras podían y cuando podían, lo acompañaban a la distancia. Eso consta en la carta a los filipenses, porque verdaderamente se entregaron a ti y sus vidas realmente fueron consagradas al evangelio. No fueron perfectos, Señor. Ninguna familia es perfecta, ninguna pareja es perfecta, ningún hombre es perfecto, ninguna mujer es perfecta. Solo Cristo, nuestro Salvador, fue perfecto. Pero todos podemos cambiar mucho, mucho, Señor, y la sociedad puede ser muy transformada. Pedimos por tu gracia, por un avivamiento verdadero, donde la sociedad sea transformada. Señor, permíteme también pedirte en esta noche por los dirigentes de este país y de todos los países, por las oleadas de violencia que están en Estados Unidos, por las oleadas de hambre en África, por las dificultades grandes de todos los venezolanos, por tantas circunstancias adversas, Señor. Y te pido especialmente por los que están en eminencia o están liderando, porque precisamente son los más expuestos, los más tentados y al mismo tiempo los que a veces ni siquiera entienden para qué tú los has puesto ahí. Y te pedimos, oh Santo Señor, que tú seas tocando esas vidas y seas transformando naciones y cambiando países. Muchos lo han dicho ya, no cambian los países ni cambiará el mundo simplemente porque los líderes sean cristianos. Hemos tenido excelentes hombres de Dios liderando iglesias, y cuando se han ido las iglesias han dejado de ser lo que eran, que deberían continuar. No hemos tenido grandes hombres tuyos, Señor, liderando países, y cuando han pasado, todo lo que han querido hacer se ha venido abajo. Necesitamos que muchas personas se conviertan a Cristo, y eso es lo que te pedimos por misericordia sobre nuestro tiempo. Y que muchos, oh Santo Señor, caminen conforme a tu voluntad, porque entonces muchos darán testimonio y la sociedad será transformada. Así no todos se conviertan, pero será muy grandemente transformada. Así no tuviéramos un presidente o unos concejales o senadores cristianos. Si los hay, bendito sea tu nombre, Señor, verdaderamente creyentes. Pero si no los hubiera, la gran cantidad de convertidos a ti transformarían la nación. Trae conversión, trae renovación, revuelve la ciudad nuestra y el país nuestro y el mundo nuestro como se revolvió Filipos, para bien, porque los filipenses terminaron siendo ejemplo en medio de su tiempo y con una iglesia ejemplar. Te damos gracias, mi Señor. Obra en las familias, obra en los hogares, obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, déjenme antes de terminar ver si alguno colocó algo en cuanto a peticiones. Nadie colocó ninguna petición, no se conectaron. Se conectaron. Bueno, entonces saludos a todos. Dios los bendiga, quedamos al pendiente. Si ponen alguna petición adicional, la vamos a estar pidiendo por ella. Yo voy a cerrar orando y me despido orando un poquitico nada más, porque quisiera pedir por los que están enfermos. Algunos niños de nuestra iglesia han estado con dificultades y por ende a través de esa petición pedimos por los demás niños, los hermanos que han estado hospitalizados y las personas que nos han pedido oración que no son parte formal de la iglesia. Padre, gracias por contestarnos, tú siempre nos oyes. Fue una oración que hizo Cristo y yo quiero apropiarme de ella, porque tu palabra también dice que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Esta es la convicción que tenemos, que siempre que te pedimos conforme a tu voluntad nos oyes, y si nos oyes, tenemos lo que te hayamos pedido conforme a tu voluntad. Así que gracias por habernos contestado con muchas de las peticiones que hemos hecho. Te pedimos por los que han estado enfermos, y en particular te pedimos por Giuliani, por Jaciel, niños de nuestra congregación que han tenido dificultades de salud. Pon tu mano sobre ellos. Por Miguel Ángel, que aún está hospitalizado, pon tu mano sobre él y especialmente sobre su estado anímico y su alma. Pon tu mano sobre las personas de la tercera edad de nuestra iglesia, Carmenza, hermano Alfonso, Rosita, los que han estado enfermos, la mamá de Margarita, Marina, su hermano que está bastante enfermo, Señor, también.
pon tu mano sanadora sobre todos ellos, sobre nuestros amigos, sobre nuestros familiares enfermos. Te pedimos por Eric, su recuperación, su operación, su bienestar, su salud, la salud de los suegros míos, abuelos de Eric, de mis familiares, de los familiares de los que nos ven, de las personas que están cercanas en el corazón de los que nos estén viendo luego. Señor, pon tu mano sanadora en este tiempo, pero especialmente pon tu mano sanadora en los corazones que han estado angustiados, ansiosos, aún hasta deprimidos por toda la dinámica que estamos viviendo, que es nueva. Ayúdalos y aliéntalos. Personas que nos han visto, que no son formalmente miembros de la iglesia, pero que se sienten parte porque han estado conectados, como doña Livia. Toca también su vida, su familia, las relaciones interfamiliares, su estado de salud, sus procesos de salud, y por medio de ella también te pedimos por todos los que también nos hayan visto y nos estén viendo y nos vean luego. Te damos gracias, Señor, porque tú nos contestas conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, Dios los bendiga. Chao, Yurle.